Mark Staroselsky, bienvenidos una noche más a Hablando Claro. El día de hoy vamos a empezar con un resumen rápido de lo que está sucediendo hoy en el país, antes de abordar nuestro tema principal, que como comentaba yo en el video de ayer, se trata de dar propuestas, no nada más de criticar lo que hay, pero vamos rápido. Andrés Manuel, se da ya el relevo en la Secretaría de Hacienda. Arturo Herrera deja la Secretaría de Hacienda y se va como gobernador del Banco de México. El nuevo titular de la Secretaría de Hacienda será el doctor Rogelio Ramírez de la O. Esto que fue a partir de hoy, 16 de julio, dependiendo cuando estén viendo este video. Aquí el punto es el siguiente y es cómo se da el nombramiento. Andrés Manuel simplemente lanza un comunicado dando e instituyendo al doctor Rogelio Ramírez de la O como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, este es un cargo que tiene que ser ratificado por la Cámara de Diputados. Al no tener esta ratificación por parte del Congreso, simplemente no es válido. Y nuevamente nos damos cuenta que aquí al presidente le vale un reverendo cacahuate las leyes y las instituciones de este país. Él da un nombramiento, inclusive en su mismo documento, que aquí les estoy compartiendo. Dice que entrará en funciones de inmediato, que es totalmente legal de acuerdo al artículo 89 de la Constitución, lo cual no es real. Y tan no es real que así, tan pronto como se da a conocer este nombramiento ilegal, el ministro José Ramón Cosío, ministro en retiro, pero con toda la experiencia del mundo, lanza un comunicado donde dice que este nombramiento de Andrés Manuel no tiene fundamento constitucional y pues será fácil anular las decisiones del nuevo secretario de Hacienda por no ser una autoridad competente, dentro de otras cosas que comenta el ministro en retiro José Ramón Cosío. Esto de verdad es muy importante porque estamos hablando de tener un titular en Hacienda ilegítimo siempre y cuando no sea ratificado por el Congreso. De igual manera, Juan Carlos Romero Hicks, quien ha estado en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, exgobernador de Guanajuato, dice, entre otras cosas, que la ley no se interpreta, la ley se aplica. Cosa que al parecer este gobierno simplemente no es que no entienda, es que no le importa, le es totalmente irrelevante. Rogelio Ramírez de la O, este nuevo titular de Hacienda, lanza un comunicado donde le agradece un tuit, donde le agradece al presidente haberlo nombrado y bla, bla, bla. Casi, presidente, aquí estoy, se agacha y se pone, ya saben, casi que a lamer zapatos en su comunicado. Y termina el mismo comunicado diciendo, ejerceré mi responsabilidad avanzando siempre en la transformación del país que inició en el 2018. Si ahora el titular de Hacienda se pone simplemente de lacayo del presidente, pues ¿qué podemos esperar? Siendo que ahora, pues bueno, quien está en el Banco de México, no se nos olvide que Banco de México era totalmente independiente, por lo tanto tiene un gobernador y tenía ese carácter de independencia. Pero pues ahora el nuevo es Arturo Herrera, cosa que pues sabemos quién es Arturo Herrera, un personaje que ha pasado sin gloria y sin nada a través de su puesto estos 2 años y medio y que simplemente ha hecho lo que al presidente se le antoja. Lo han desmentido, lo han callado, lo han contradicho, lo han todo, y el señor nada más se queda calladito, se pone chiviadito o pone carita de medio enojado, pero hace lo que el patrón le indique. Y ahora este otro lacayo, esclavo, lamebotas, pues es el nuevo gobernador del Banco de México. ¿Qué nos espera si las dos principales instituciones financieras y el Banco de México, que se había caracterizado por ser independiente, manejar una política monetaria y económica en el país a toda prueba, donde los ex gobernadores tienen reconocimiento internacional y ocupan hoy puestos en instituciones mundiales, y ahora tenemos a esta burla de secretario, no por sus capacidades ni por sus conocimientos, sino por su sometimiento claro, explícito y probado al poder ejecutivo, o al poder absoluto, más bien, disculpen, de la presidencia de la República. Otra de las cuestiones importantes que se da a conocer hoy, y desde hace ya algunos días,
es el hecho de que estamos entrando ya en una crisis de pobreza alimentaria importante en el país. Hace unos días, y esta es información que traigo a colación, dada a conocer hasta donde yo entiendo, primero por Ricardo Rocha en su programa con fuentes de la FAO, que es el organismo de alimentación y de ayuda a la hambruna de la ONU en todo el mundo, da a conocer datos importantes que aparte se sustentan en el INEGI y en fin, y en otras instituciones. Y estos datos son que en el 2008 en México se calculaba que había alrededor de 4.600.000, 4.800.000 personas en todo el país que tenían problemas de hambruna. Esto es, que a veces no pueden hacer ni siquiera una comida al día, que están subalimentados, que están empezando con problemas de desnutrición grave. Y cuando hablamos de problemas de desnutrición grave, quiere decir que en muchos casos son situaciones que ya no pueden ser corregidas. El cerebro no se desarrolla como se tiene que desarrollar, el cuerpo no crece como tiene que crecer, tenemos gente que estará permanentemente enferma, vivirán una vida con discapacidad intelectual en muchos casos y de otros tipos, y en ocasiones, la mayoría de las ocasiones, esto si no se ataca a tiempo es irreversible. El problema de esto es que ahora, a partir del 2018 y como vamos ahora hacia el 2021, a mediados de este año, poco más, pues la FAO calcula que en México la gente que está en ese nivel se ha duplicado en los últimos 3 años. Esto es, calculan alrededor de 9.600.000 personas que están en desnutrición, en una pobreza alimentaria extrema. Son estas imágenes que vemos de niños en Chiapas, en Oaxaca, en diferentes lugares de la República, Guerrero, etcétera, con esas panzas tremendas, llenas de bichos, llenas de lombrices, de parásitos, y en niveles de desnutrición que normalmente estábamos acostumbrados a verlas en otros países, pero que en México ya se duplicaron. Así como también estas mismas instituciones y el mismo INEGI calcula que para el final de este año vamos a tener arriba de 14 millones de nuevos pobres. Esto es, podemos cerrar el número en 15 millones, porque estamos en julio, 15 millones de nuevos pobres que provienen, por supuesto, de las clases medias. Las clases altas, los ricos, los mega ricos, etcétera, definitivamente nunca llegarán a niveles de pobreza, ni siquiera a niveles de clase media. Son fortunas que les permitirán vivir como viven por el resto de sus vidas. Y aquí es donde tal vez los chairos valga la pena que hagan un poquito de análisis. Si lo que realmente querían en este cambio es tener más pobreza, porque esto de primero los pobres, pues a lo que parece aquí es que estamos simplemente llegando a que todo el país esté pobre y tengamos una pequeña clase dominante, si es que van a tener garantía de propiedad privada en el futuro corto y mediano. Esto, amigos, es grave. Hablar de 15 millones de pobreza es la población, o excede la población de muchos países de Centroamérica, excede la población de muchos países en diferentes partes del mundo. 15 millones no es poco, es mucho, es una cantidad tremenda, más los 9.600.000 que ya ni siquiera tienen posibilidades de alimentarse. Y esto es como cuando veíamos imágenes de África, para que nos demos una idea. Así estamos hoy en México. Esto vamos a hacer un resumen simplemente para poder entrar al tema que nos aplica el día de hoy, y son las propuestas de qué hacer. Y esto es muy sencillo. ¿Qué pasa cuando un gobierno cancela un aeropuerto que permitiría incrementar de manera considerable el comercio internacional, turismo, visitas, turismo de negocio, etcétera, como era el aeropuerto de Texcoco, cambiándolo por un aeropuerto donde los pilotos no quieren volar, donde las aerolíneas no autorizan que se vuele, donde no es funcional y donde ya nos han, inclusive por los cambios de las rutas aéreas hacia la Ciudad de México, ya nos han degradado en categoría. Por lo tanto, no se pueden abrir rutas nuevas. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se construye una refinería que a todas vistas es totalmente ilógica cuando todo el planeta está cambiando hacia energías renovables, energías limpias, y aquí seguimos optando por energías fósiles, contaminantes, anacrónicas totalmente? ¿Por qué vamos en contrasentido del mundo? Y esto no es poca cosa. Aquí valdría comentar que esta misma semana que está terminando, congresistas del Partido Demócrata en Estados Unidos acaban de llevar una propuesta que ya está en el Congreso de Estados Unidos, donde pretenden que los países que no están cumpliendo con los compromisos climáticos
y que son todavía contaminantes o que van en contra de las políticas de ayuda al cambio climático, se les imponga un impuesto adicional a todas sus importaciones. El principal socio comercial es México, amigos. Y ahorita con estas políticas vamos totalmente en contrasentido. El haber reformado o tirado la reforma eléctrica para meter esta nueva ley que privilegia el que la Comisión Federal de Electricidad produzca con carbón, con combustóleo, con sus plantas totalmente obsoletas, viejas, donde no hay inversión, donde nuevamente tenemos una empresa de gobierno quebrada y endeudada, con todos los vicios y todos los robos, pues obviamente no ayuda para esto. Y obviamente el construir una refinería nueva que se está llevando dinero a lo loco, pues tampoco ayuda para esto. Por lo tanto, México estará en pocos días metido en un problema importante donde es muy posible que recibamos sanciones en la exportación de nuestros productos. Por ahí se rumora, y esto hasta el momento es un rumor, que hay varias empresas automotrices, de las plantas automotrices. Recordemos que México es uno de los principales fabricantes y exportadores de automóviles y autopartes en todo el mundo. El rumor es que varias de estas plantas están analizando el dejar el país por las situaciones nuevas. Y esto nos metería no en una crisis, sino en una mega crisis. Entre toda la derrama que hacen y todas las empresas satélites, abasto y todo, estamos hablando de millones de empleos y miles de millones de pesos que producen estas empresas y que dejarían de producir. Y para una empresa así es muy sencillo agarrar sus cosas, agarrar sus fierros, irse, dejar el cascarón e instalarse en otro lado. Así de sencillo. Entonces, refinería que no funciona, aeropuerto que no funciona, Tren Maya que tampoco va a funcionar y que tendremos un tren que esté circulando por ahí sin tener nada de los periféricos que requiere para poder funcionar. ¿Quién va a volar a los aeropuertos, al aeropuerto nuevo en este sistema de 3 aeropuertos, que es el Felipe Ángeles, el de la Ciudad de México y el de Toluca, siendo que esto degrada la categoría de México? Definitivamente países de primer mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa, no lo van a hacer, o lo van a hacer con una cantidad tremenda de restricciones. ¿Quién va a venir a invertir en un país que en vez de ir a favor de la ecología para poder ayudar al cambio climático, vamos totalmente en contra, cuando estas mismas empresas, sobre todo las transnacionales, son calificadas en todo el mundo? ¿Quién va a invertir en un país donde estamos perdiendo dinero y no atendemos ni siquiera a los niños, donde crece la pobreza y donde no tienen garantías ni certeza jurídica o garantías siquiera de protección en cuestiones, como lo sabemos, de robos, de secuestros, etcétera, para no ahondar en ese tema? Pero ¿quién sí va a volar al aeropuerto Felipe Ángeles, a Toluca y a la Ciudad de México en este sistema de 3 aeropuertos totalmente descalificado por todas las instituciones del mundo? Venezuela no va a tener problemas en volar, Cuba tampoco, Nicaragua tampoco tendrá problemas en enviar sus aviones, así como, por supuesto, no van a tener problemas en mandar sus aviones los rusos, como todo este bloque al cual ahora Andrés Manuel considera sus mejores aliados, amigos, y con los que México empieza cada vez a tener lazos mucho más fuertes. ¿Para qué una refinería donde México tiene ya compromisos firmados que por lo visto no se van a cumplir? Pero Venezuela, Cuba, en fin, Bolivia, todos estos países con los que ahora somos muy amigos, Nicaragua, etcétera, Ecuador, la lista, como saben, es larga, pues definitivamente no están cumpliendo ni pretenden cumplir con esto, y sí requieren y van a seguir requiriendo gasolinas. Entonces vamos en sentido contrario, y aquí es donde vienen las propuestas. Un gobierno que nos está llevando a todas luces en sentido contrario, pasándose las leyes por el arco del triunfo, donde aquí a todo mundo le vale madre lo que diga la Constitución, donde principalmente el presidente, que debería ser el primer garante de las leyes, el primer garante de la Constitución, es el primero que no las obedece, y así como vemos hoy en el nombramiento del doctor Rogelio Ramírez de la O, pues simplemente lo hace porque pues él así decide hacerlo, pasándose al Congreso por donde ya saben. ¿Hacia dónde vamos? Vamos totalmente en sentido contrario. Entonces, basta de hacer un análisis que a todas luces es obvio y es lógico. Y como se los he dicho, aquí seguiremos informando, por supuesto. Que no se nos olvide. Tenemos la mala fortuna en México de, como he comentado muchas veces, parece que tenemos memoria de teflón. Se nos olvidan las cosas, se nos resbalan muy rápido. Nos estamos convirtiendo en un país indolente. Pase lo que pase, lleguemos a los extremos que lleguemos, ya nada, ni siquiera es noticia. No nos importa, aprendimos a tolerar todo. Por lo tanto, siempre ha sido mi idea
que no sirve de mucho, probablemente sirva informar, criticar, por supuesto, poner el dedo en la llaga, sí, a veces es importante, pero eso no trae soluciones, eso si acaso nos ubica en una realidad, pero no da soluciones. ¿Hacia dónde tiene que ir nuestro país? Si no hemos entendido que el mundo estaba cambiando antes de la pandemia y que ahora con la pandemia el cambio ha sido radical, ha cambiado la forma de hacer negocios, ha cambiado la forma de trabajar, ha cambiado la forma de relacionarnos. Las tecnologías se han potencializado de una forma tremenda. Lo que antes nos parecía que iba a suceder a mediano o largo plazo, aquí el cambio se tuvo que dar en meses. El trabajo virtual, las clases virtuales sin asistencia física. El mundo está cambiando y nosotros lo que menos estamos haciendo es pegarnos a la tecnología. El mundo está cambiando hacia libertades y no forzosamente tenemos que tomar el caso de Estados Unidos, donde hoy tiene un gobierno, aunque no les guste, tiene un gobierno de corte socialista que tampoco le gusta mucho la iniciativa privada. Sin embargo, es muy probable que este gobierno dure únicamente los 4 años que le tocan a Biden. Y regresará, creo yo, al camino que siempre ha llevado Estados Unidos. Pero el resto del mundo basta con voltear a ver a Europa. Particularmente países nórdicos, donde lo que hablamos es de libertades. Son países de libertades, claro, con regulaciones. México no nos hemos preocupado ni hemos hecho nada por cuidar el campo. Estamos entrando en una curva de pobreza alimentaria en todo el país, de escasez de alimentos, derivado en parte de la pandemia y derivado en parte que desde que entró este gobierno se le ha olvidado el campo. Los planes y ayudas para el campo simplemente están olvidados. Vamos a empezar a ver la típica curva, un poco de escasez y se da una carestía y después se viene, por supuesto, una escasez importante en una gran cantidad de alimentos, que ya se está viendo, la carestía ya se ve. La escasez de alimentos la vamos a empezar a ver hacia finales de este año, así como las reformas fiscales ahora con estos movimientos que ha hecho el presidente. El hecho de que el doctor Rogelio Ramírez de la O entre a la Secretaría de Hacienda y tenga a Arturo Herrera en Banco de México no es poca cosa. No es nada más porque únicamente son amigos y van a hacer lo que quieren, es porque viene una reforma fiscal. Este gobierno ya no tiene de dónde agarrar dinero y ya se acabó lo que había de todos lados, de todas partes. Quienes digan que este gobierno es austero no tienen la más remota idea de lo que están hablando. Ningún otro gobierno había gastado tanto dinero en cosas tan superfluas, tan tontas o tan innecesarias como lo ha hecho este gobierno y destruyendo tantas instituciones y organismos. Por lo tanto, no vivimos en un gobierno austero. Y tan no vivimos en un gobierno austero que el paladín de esta austeridad, o de este más bien austericidio que estamos viviendo, el mismo Andrés Manuel, se le olvidó que una de sus promesas era vivir en una casa o en un departamento cerca de Palacio Nacional. Y ahora el presidente más austero, entre comillas, que hemos tenido, vive en un palacio que cuesta millones mantenerlo ahí. Inclusive costó muchos millones acondicionarlo para que alguien pudiera vivir, ya que ahí no se había vivido desde la época del general Cárdenas. Era un museo, y es lo que debería ser, un museo y parte oficinas. Si acaso, si no es que convertirlo todo en un museo. Pero si ese es el ejemplo del principal supuesto Robin Hood moderno que tenemos ahora por presidente, pues ¿qué se puede esperar hacia abajo? ¿Qué se puede esperar cuando en vez de arreglar se destruye? Y esto tiene una lógica. El cambio del país es absolutamente claro, basta que lo quieran ver. No es de nos quiere llevar al comunismo o nos quiere llevar al totalitarismo. No nos quiere, ya nos llevó. Ya estamos en un gobierno totalitario. Por favor, abran los ojos. Por supuesto, la situación se irá agravando paso a paso, paso a paso. Ayer les daba los datos de los fideicomisos, cuánto dinero se entrega ahora, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes creen que eso es casual? Cuando antes de que se hubieran cancelado los fideicomisos se les daba 0 por esa vía. Y ahora estamos hablando de miles de millones de pesos. No es casualidad. Entonces no nos quieren llevar a ningún lado, ya estamos ahí. ¿Qué requiere el país y qué requiere el mundo? ¿A dónde va el mundo? No podemos estar totalmente sustraídos de la realidad del mundo si hablamos de querer ser un país desarrollado. Si hablamos de querer ser un país cavernícola donde tengamos nada más chairos que hablan, insultan y mientan la madre y cada vez tienen menos cultura y menos posibilidades y menos... Carajo, ni siquiera saben usar un corrector ortográfico. No, pues entonces vamos por el camino ideal, donde todos vamos a estar jodidos, incultos, tontos y mal alimentados.
Entonces sí, este es el camino ideal el que está llevando el presidente. Pero si nos queremos contar dentro de los países desarrollados, amigos, necesitamos libertad. Libertad para que se pueda invertir en el país. Necesitamos un gobierno que sea cada día más esbelto, que se dedique exclusivamente a administrar, nada más, sin corrupción, y eso lo podemos controlar como sociedad. Para eso es que existe la tecnología, todo puede ser transparente. México ya cuenta o contaba con muchas instituciones y muchos mecanismos de control hacia el gobierno. Necesitamos un gobierno que si va a ayudar o se va a meter en cadenas productivas, sean en el campo, porque el campo en todo el mundo requiere de subsidio, requiere de crédito, requiere de apoyo en tecnología, en semillas, en tecnología de riego, en viveros, en muchas áreas que en México no se ha invertido. Y si estamos hablando de soberanía, lo primero que requiere un país para ser soberano es alimento, es educación. Dejémonos de estupideces, dejémonos de idioteces. ¿Qué carajos estamos pensando si queremos poner al Che Guevara o poner a Fidel Castro como ejemplo de líder en los libros de texto? A nuestros hijos les vale madre las ideologías y no les van a servir de nada. ¿Qué es lo que necesitamos? Educación abierta en las nuevas tecnologías, pensando al futuro, porque el futuro ya es hoy. El futuro ya es hoy, amigos, siglo XXI, 2021. Ahorita, si bien nos va y si pudiéramos en este momento hacer todos esos cambios, los beneficios reales para nuestros hijos los vamos a empezar a ver por lo menos dentro de una década. Y si seguimos por el camino que ha tomado ahora México, estos beneficios no los vamos a ver nunca, porque esto va a tardar por lo menos 30 años en regresar a lo que teníamos antes del 2018. Y esos cálculos no los hago yo, son cálculos que hacen los que saben de esto. Yo no soy economista, no soy periodista, lo he dicho, estas son mis opiniones, pero tampoco soy un idiota y tampoco soy un inculto. Entonces sé de lo que hablo. Basta ver la historia, basta ver dónde estamos hoy y basta ver hacia dónde va el planeta y nosotros vamos en sentido contrario. ¿Qué requerimos? Dejar de calificar, dejémonos de erigirnos cada quien como juez en su área. Cualquier gobierno que pretenda coartar libertades, que pretenda volverse el poseedor de todo, está equivocado, es un error. Un gobierno que permite y quiere permitirse entrar en todas las áreas de producción, llámese energía eléctrica, llámese combustibles, petróleo, lo que sea, transporte. Es absurdo. Para eso está la iniciativa privada. El gobierno está ahí para administrar, nada más. Sí, claro, como digo, dar apoyos al campo. ¿Qué más? No se requiere más. Encargarse de la educación, una verdadera educación libre, a la altura no del siglo XXI, no del 2021. Tenemos que empezar a pensar en una educación que necesitan estudiar nuestros hijos en el 2050, en el 2060, porque apenas estamos a tiempo. Los niños que ahorita tienen 4 o 5 años de edad van a tener su pico de productividad dentro de 25 años, 30 años. Y estamos educándolos con ideología de los 50, de la época de la Revolución Cubana. Vayan a preguntarle a los cubanos que ahorita tienen 30, 40 años, que no vivieron la revolución, que no comparten esa ideología, que no les importa la ideología. Lo que necesitan es libertad, es querer viajar, es poder poner un negocio, una empresa. Dejémonos de hablar de estupideces. Todos los que defienden, es que Estados Unidos, el imperio, es que el bloqueo económico. No tienen una idea de lo que están hablando. ¿Cuál bloqueo económico? ¿Saben que Estados Unidos es el principal proveedor de granos a Cuba hoy y desde hace muchos años? Si no, se estarían muriendo de hambre peor de como ya están. Y les quedan por lo menos otros 70, 80 países con niveles de industrialización con los que pueden hacer comercio. Ese no es el problema. Cualquiera de ustedes que defiende el bloqueo, díganme qué industria produjo el régimen cubano en estos últimos 62 años, que tuvieron 62 años para desarrollar cualquier industria. Díganme una que haya hecho el régimen cubano. Una. Y para allá vamos. ¿Qué industria está desarrollando nuestro gobierno hoy en México? ¿Dónde están las industrias estratégicas? Cuando han decidido no invertir en energías alternas, que ya estaba haciéndolo la iniciativa privada. Cuando vamos y construimos una refinería, cuando el petróleo está dejando de ser importante en el mundo. Los mismos países árabes
Están invirtiendo en nuevas tecnologías, aprovechando el dinero que ganaron con el petróleo y volviéndose centros financieros, centros turísticos, centros de negocio e invirtiendo en tecnologías alternas. Los campos de energía eólica y solar más grandes del mundo están en Medio Oriente. Ellos, que son los expertos del mundo y que hoy todavía controlan el petróleo, ya no están invirtiendo en petróleo, están invirtiendo en energías alternas. Entonces, todos estos chairos que se rasgan las vestiduras, váyanse a apoyar al régimen cubano a ver si es cierto. Si es que son los gringos, si es que el imperio, si es que quiere terminar de conquistar al mundo, díganme qué carajos ha conquistado Estados Unidos en las últimas décadas. ¿Dónde ha estado su expansión que tanto hablan? Hay controles, claro, verán por sus intereses siempre. En la política no hay amigos, hay conveniencias. En la política hay conveniencias, no amistades. Y eso ha pasado en todos lados, pero admiran a la Unión Soviética. Vayan a ver cómo está Rusia. Y vayan a ver si realmente hay un país expansionista. Fíjense lo que era la Unión Soviética. Entonces no hay santos, no, ni Estados Unidos es un santo, ni la Unión Soviética eran santos, no hay santos, ni hay lindos, ni hay víctimas, hay gobiernos estúpidos, gobiernos que no pueden funcionar, como es el que tenemos ahorita, anacrónicos, fuera de lógica, fuera de toda, por lo menos, democracia, que tampoco es la panacea, amigos, la democracia, porque que sean mayoría no les da la razón. Ser mayoría no quiere decir que tengan la razón. Que voten las mayorías no quiere decir que tienen la razón. O se demostró en México en el 2018, como se ha demostrado en el resto del mundo. Si las mayorías son las que tienen la razón, la creencia de que el planeta es el centro del universo y que el Sol gira alrededor de la Tierra, o que la Tierra es plana, como todos los terraplanistas estúpidos, seguiría hoy vigente porque las mayorías eso creían. Es ridículo, pero es el mejor sistema que tenemos si tuviéramos un pueblo informado. Necesitamos caminar hacia el liberalismo, definitivamente, aunque por mucho que han tratado de desvirtuar la palabra, pero tú dime, tú en tu casa, tú con tu familia, ¿qué más valoras si no es tu libertad? ¿Qué tal si llego yo y te encierro adentro de tu casa y te limito la comida y te quito tu trabajo y te paso un chequecito abajo de la puerta que no te alcanza? Y vas a tener para comer arroz y frijoles. Lo primero que te quité fue tu libertad. ¿Te gusta? Para los que hablan de, ay no, es que cuidado con los neoliberales. ¿Qué tienen de neoliberales? Si alguien me va a acusar a mí de neoliberal, no, soy un viejo liberal. He sido liberal toda mi vida. Antes de que siquiera estos términos estuvieran tan llevados y traídos y tan desvirtuados. Entonces esa es la propuesta. El video ya se alargó mucho, lo voy a cortar aquí, vamos a seguir haciendo una segunda parte donde hablemos específicamente por rubros. El día de hoy, amigos, les agradezco mucho y por favor acuérdense que Hablando Claro es un ejercicio de comunicación. Por favor envíenme sus comentarios. Vamos a tener una transmisión en vivo el domingo, parece que ya se pudo resolver el problema que había con Facebook. Vamos a tener una transmisión en vivo el domingo, la cual espero que sea ida y vuelta, que sea un verdadero ejercicio de comunicación. Nuevamente, quienes nos están ayudando, les agradezco infinitamente. Hay gente que nos está haciendo depósitos chiquitos, grandes. Les agradezco infinitamente. Estamos juntando para equipo quien nos pueda apoyar. De verdad, mil gracias. Que pasen una muy buena noche. Disfruten su viernes. Soy Mark y aquí seguimos, Hablando Claro.